Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. El dominio LAN era vasto, una extensa colección de sistemas estelares mantenidos unidos por el miedo y la fuerza. Se enorgullecía de su eficiencia, disciplina y control absoluto. Entre sus numerosos mundos, una colonia humana insignificante apenas figuraba como un punto de polvo en los registros del imperio. New Haven era un lugar tranquilo, un asentamiento surgido en el vacío gracias a pioneros obstinados. Su gente no eran guerreros ni insurgentes, sino granjeros, ingenieros y soñadores. Construían hogares, criaban familias y vivían en paz. Pero para los LAN, la paz no tenía ningún valor. La nave de patrulla descendió sobre el asentamiento, una depredadora negra y reluciente contra el cielo de la madrugada. Dentro, 6 soldados fuertemente armados estaban aburridos. No había ningún motivo real para la visita. Solo la rutina de siempre, recordarles a las razas inferiores quién gobernaba la galaxia. Los humanos se inclinarían, asentirían y temblarían un poco si fuera necesario. Y eso sería suficiente. El sargento Drell, el líder del escuadrón, tamborileaba con sus garras contra el guantelete mientras la nave se posaba en el suelo polvoriento. La rampa descendió con un silbido hidráulico. El calor de los 2 soles envolvió a las figuras blindadas mientras caminaban por la calle principal. Algunos humanos observaban desde las puertas, otros se escabullían, como si esperaran desaparecer. Unos pocos niños se asomaban, venciendo el miedo. Drell frunció el ceño con desdén. Criaturas lamentables, pensó. Débiles, blandas, ingenuas. ¿Cómo habrían logrado salir de su planeta natal? Un niño, de no más de 10 años, se quedó en medio de la calle sosteniendo una pelota abollada. A su lado, una niña de unos 12 meses de edad aferraba un muñeco de trapo contra el pecho. A diferencia de los adultos, ellos no se acobardaban ni se inclinaban, simplemente miraban. La irritación de Drell aumentó. «Muévanse», ordenó con su voz gutural procesada por el traductor del casco. El niño no se movió. Uno de los soldados se removió, incómodo. «Señor, tal vez deberíamos». La pelota botó una vez contra el suelo, los pequeños dedos la habían soltado y rodó hasta detenerse cerca de la bota de Drell. Solo era eso, un juguete infantil. Drell alzó su rifle. El disparo resonó increíblemente fuerte en el silencio. El niño cayó al suelo. Se oyó el grito de una mujer y alguien ahogó un sollozo. La niña dio un paso atrás, con el rostro congelado en una incrédula confusión mientras miraba el cuerpo inmóvil de su hermano. El muñeco resbaló de sus manos. Un segundo disparo. Ella se desplomó a su lado. Durante un instante, todos se quedaron quietos y en silencio. Luego, el pánico se desató en el asentamiento. La gente corrió. Se cerraron puertas de golpe, las madres abrazaron a sus hijos y huyeron. En algún lugar, un hombre gritó algo en el rústico idioma humano, pero no importó. Drell bajó su rifle. «Que esto sea una lección», dijo, pasando por encima de los pequeños cuerpos sin vida. La falta de respeto no quedará impune. El escuadrón abordó su nave, indiferente al caos que había sembrado. Al despegar, el humo se elevaba de los techos donde habían disparado en advertencia. Otro día más, otra colonia sin nombre. No eran conscientes de lo que habían hecho. Rachel Rose contempló la transmisión sin pestañear. La imagen parpadeaba, distorsionada por la distancia, pero ella alcanzó a ver lo suficiente. Vio la patrulla, vio a su hijo desafiante, vio los dedos diminutos de su hija agarrando el aire y vio cómo los soldados apretaban el gatillo. Su rostro siguió impasible, sin un temblor, sin un atisbo de emoción. Pero algo en su interior, algo oscuro y antiguo, comenzó a moverse. El pasado había quedado sepultado. Ella misma lo había sepultado. Habían pasado años desde que dejó esa vida atrás, desde que se apartó de la sangre y las sombras. Juró que no volvería jamás. Pero había líneas que jamás podrían cruzarse. Sus manos se movieron con serena precisión mientras apagaba la transmisión. Las tenues luces de su hogar parecían más frías y cortantes. Se puso en pie y un panel de la pared se deslizó al contacto de su mano, dejando al descubierto un maletín negro y discreto. Lo levantó,
lo colocó sobre la mesa y abrió los sellos. La tapa se abrió con un leve siseo, dejando ver armas que destellaban bajo la luz artificial. Hojas afiladas hasta lo imposible, armas de fuego que vibraban con un poder latente, armadura reforzada y modificada, letal. El pasado no estaba muerto, solo había esperado. Ella extendió la mano y lo cogió. Los oficiales LAN que vigilaban los territorios humanos no se dieron cuenta al principio de que el equipo de patrulla no había presentado su informe. Lo atribuyeron a un pequeño retraso. Cuando el rastreador de la nave dejó de emitir señal, pensaron que era un fallo de mantenimiento. Luego, el puesto avanzado de Aarón 6 quedó en silencio. Más tarde, la estación de escucha de B' recibió una breve y confusa llamada de auxilio, estática, gritos y después, silencio. Después, las naves de batalla de Aoran detectaron una brecha no autorizada en sus sistemas de seguridad. Para cuando saltaron las alarmas, ya era demasiado tarde. La tripulación de la nave de guerra se desplegó con las armas preparadas cuando las puertas del puente principal volaron en pedazos. Rachel Rose apareció a través del humo, sus pasos resonaron sobre el metal, y su armadura negra mate con detalles carmesí absorbía la tenue luz de emergencia. En una mano llevaba un rifle de plasma con el cañón al rojo vivo y, en la otra, una hoja dentada, húmeda y goteando. Un veterano oficial LAN, un curtido guerrero, alzó su arma. Pero ella ya se había movido. Era más rápida de lo que podían concebir. El primer disparo salió desviado. El segundo disparo no tuvo oportunidad. El oficial se desplomó con la garganta seccionada. El resto de la tripulación vaciló, un error fatal. Rachel se movió como un fantasma, un espectro de muerte que pasó de un blanco a otro, un disparo, un miembro roto, un cuchillo al corazón. Menos de un minuto después, el puente quedó en silencio. Pasó por encima de los cuerpos y accedió a la consola de mando con la misma facilidad con la que un artesano maneja sus herramientas. Un mensaje debía enviarse, debía dar una lección. Se conectó a la red de mando LAN, anulando protocolos de seguridad con naturalidad. Transmitió por todos los canales militares. La pantalla mostró a Rachel Rose de pie en medio de la carnicería del puente, con cuerpos de oficiales Loran esparcidos a su alrededor. Su voz sonó tranquila. Ustedes mataron a mis hijos. Sus dedos se movieron por la consola, activando la secuencia de autodestrucción de la nave. Inició la cuenta regresiva. Ahora lo perderán todo. Se dio la vuelta y se fue, justo cuando la pantalla se llenó de estática. Pocos segundos después, la nave de guerra estalló en una llamarada. En el mundo natal de los LAN, el supremo comandante Jim miraba la grabación, sus mandíbulas castañeteaban con incredulidad. Un humano. Solo uno. ¿Cómo? Entonces, uno de sus oficiales, temblando y apenas logrando conservar la compostura, susurró un nombre. A Jim se le heló la sangre. No, murmuró, eso es imposible. El oficial tragó saliva. Señor, es ella. Es una leyenda. Una pesadilla que circulaba en susurros entre los señores de la guerra y los mercenarios, un espectro de los rincones más oscuros de la galaxia, Baba Yaga. Jim respiró con lentitud. Siempre pensó que no era más que un cuento. Se equivocaba. Y ya era tarde. Los sistemas de seguridad apenas registraron la incursión antes de que las defensas perimetrales se silenciaran. Sus torretas automatizadas quedaron reducidas a chatarra humeante. En el centro de mando, el teniente GR luchaba por mantener la compostura. Sus mandíbulas se estremecían mientras lanzaba órdenes por el comunicador, exigiendo informes y tratando de retomar el control. No hubo respuesta. Las pantallas empezaron a parpadear una tras otra, las imágenes de las patrullas se convertían en estática. Una sombra se movió entre el humo. Los ojos de Groll se estrecharon y apretó con fuerza su rifle de plasma. Había escuchado rumores sobre un fantasma humano, un depredador que caminaba entre llamas dejando solo muerte a su paso. Algunos soldados lo descartaban como superstición, y él también lo había hecho hasta ahora. La vio. Era más pequeña de lo que había imaginado. No era una bestia gigantesca ni un soldado imponente, solo una mujer con una armadura negra y un casco liso y sin expresión. Se movía como una oscuridad líquida, escabulléndose entre los escombros del puesto con una facilidad casi antinatural. Groll alzó su rifle y apretó el gatillo. Ella disparó primero,
Un trazo ardiente de plasma cruzó la sala y lo alcanzó en el hombro antes de que Groll reaccionara. El golpe lo lanzó girando y su arma chocó contra el suelo. El dolor lo abrazó, pero su entrenamiento le permitió sobreponerse. Se arrastró hasta ponerse a cubierto y respiró profundamente. Silencio. Se quedó inmóvil, escuchando. Sus 3 soldados restantes se posicionaron alrededor de los escombros, escudriñando cada sombra. Pero él no la veía y sabía que seguía allí. Un pitido en su casco anunció una transmisión entrante. Se había restablecido el feed de seguridad. Por un segundo se arriesgó a mirar la pantalla. Mostraba la entrada del puesto, cadáveres esparcidos por el suelo y extremidades retorcidas en ángulos imposibles. Algunos habían sido abatidos a tiros, otros con cuchillos, de manera eficiente, precisa y despiadada. Ella estaba jugando con ellos. Vio un leve movimiento en la pantalla y amplió la imagen. Era la humana, de pie justo frente al dron de vigilancia, mirando hacia la cámara. Inclinó la cabeza ligeramente, luego levantó una mano y saludó con un gesto. La imagen se apagó. Un escalofrío le recorrió la espalda a Groll. Un grito atravesó el comunicador. Uno de sus soldados. Groll se giró, y notó cómo le retumbaba el corazón en el pecho. ¿Dónde estaba ella? Otro grito, un arma que caía al suelo y después, silencio. Tragó saliva y obligó a sus mandíbulas a dejar de temblar. Él no era un recluta novato, había luchado en docenas de campos de batalla y sobrevivido. No caería tan fácilmente. Un leve roce. Disparó a ciegas. No hubo nada. Un segundo después, el frío del acero se apoyó contra su garganta. La voz de ella sonó como un susurro apenas audible a través del modulador del casco. «Tienes 5 segundos para decirme dónde está la próxima patrulla». Groll apenas pudo controlar el temblor de su voz. «¿No vas a salirte con la tuya?» Ella presionó la hoja lo suficiente para que ésta cortara la piel. 4, dijo Groll apretando los dientes y con la mano en la herida del hombro. 2. Su orgullo le gritaba que se callara, pero ya había visto lo que ella podía hacer. 1. Sintió el pulso contra el filo. «La estación Omega», dijo. «La próxima patrulla llega en 6 ciclos en el borde exterior». Ella retiró la cuchilla y retrocedió como un espectro. Sus rodillas flaquearon, pero se obligó a mantenerse en pie y se giró para enfrentarla de frente, respirando con dificultad. Lo observó unos instantes y luego levantó su pistola. Él no alcanzó a murmurar. El disparo fue limpio. Ella se desvaneció antes de tocar el suelo. La transmisión llegó a la nave de mando del Supremo Comandante Bor menos de 1 hora después. Su garra se crispó sobre el borde del asiento mientras observaba el video. Sus oficiales aguardaban en silencio sepulcral, temerosos de emitir el más mínimo sonido. La forma en que Rachel Rose se movía, la precisión con que eliminaba objetivos, no era venganza, sino exterminio. Uno de sus subordinados se atrevió a hablar con voz vacilante. «Señor, sus órdenes». Bor exhaló con lentitud. Sus ojos se posaron en la pantalla, en la imagen congelada de su momento final en el puesto, con ella de pie sobre el oficial caído, la calma de una depredadora que apenas había iniciado la cacería. «No es una simple insurgente, es algo más», musitó. La sala se mantuvo en silencio. Nadie se atrevió a mencionar lo evidente. Todos conocían a Baba Yaga. Ese nombre era una maldición, un vestigio de antiguas guerras y terrores que se susurraban entre criminales y señores de la guerra, un espectro que todos esperaban que fuera solo un mito. Pero los mitos no dejaban cuerpos atrás. Bor tragó saliva, intentando contener la inquietud que se le enroscaba en el estómago. Era el supremo comandante del dominio, no permitiría que un simple humano lo derrotase, fuera quien fuera. Hizo un gesto a su oficial de comunicaciones. «Despliega a los cazadores Omega». Un murmullo de inquietud recorrió a los oficiales. Finalmente, uno de ellos habló. «Señor, los cazadores Omega nunca han fallado una misión. Si intervienen, no habrá prisioneros». Las mandíbulas de Bor esbozaron una sonrisa torcida. «Exactamente. Los cazadores Omega no eran fuerzas convencionales. No eran soldados ni señores de la guerra, sino algo peor. Cada uno había sido elegido entre los mercenarios y asesinos más letales de la galaxia, a los que se había sometido a un refuerzo cibernético y un perfeccionamiento genético, y que carecían de toda vacilación.
No luchaban por honor ni por la gloria del dominio, sino porque era lo único que sabían hacer. Había 5 de ellos, cada cual con un estilo distinto. Uno prefería los disparos de francotirador a kilómetros de distancia, otro disfrutaba despellejar a sus víctimas vivas para saborear sus últimos gritos, uno ni siquiera hablaba, pues hacía mucho tiempo que había perdido la voz en sus implantes mecánicos. No tenían nombres, solo números de identificación. Su líder, Omega 1, recibió la transmisión de voz sin inmutarse. Tenía el rostro suave y los ojos negros e inexpresivos. Analizó la información, revisando los ataques de Rachel Rose, sus movimientos y muertes. Una sola humana, comentó. No será difícil cazarla. La voz de Bo retumbó desde la consola. No la subestimes. Omega 1 no conocía el miedo. Se había enfrentado a lo peor que la galaxia podía ofrecer. Había aplastado rebeliones, eliminado señores de la guerra y desmantelado organizaciones enteras sin pestañear. Echó un vistazo a su equipo. Morirá en 48 horas. Rachel Rose ya los esperaba. Estaba sentada en la cabina de su nave, la Retribution, contemplando las frías estrellas más allá del ventanal. Los motores zumbaban suavemente y sus sistemas estaban bloqueados en la señal que había plantado en el último puesto avanzado. El dominio creía que era ella quien lo cazaba. Ella los estaba cazando. Sus dedos danzaron sobre los controles, activando la red de defensa de la nave. Tenía las armas listas, la armadura reforzada y la hoja afilada a nivel monomolecular. Había combatido mercenarios, asesinos y máquinas de guerra. Conocía su modo de pensar y de cazar. Los cazadores Omega llegarían rápido, seguros de sí mismos y arrogantes. Ella se encargaría de mostrarles su error. Un suave pitido brilló en la pantalla, múltiples naves se aproximaban, sin señales de socorro ni marcas oficiales del dominio. Estaban allí. Ella exhaló despacio y flexionó los dedos. Hacía años que no se sentía tan viva. Con un leve toque, apagó las luces exteriores de la nave y se dejó engullir por la oscuridad. Luego, esperó. La cacería había comenzado. Los cazadores Omega llegaron como se esperaba, deslizándose en el vacío como espectros. Sus naves, casi invisibles para el ojo común, eran la mejor fuerza letal engendrada por el dominio, una fuerza de la naturaleza que no dejaba nada más que cadáveres tras de sí. Su líder, Omega 1, esperaba una persecución, una huida desesperada de una humana sobrepasada por sus habilidades superiores. No esperaba una trampa. En cuanto sus naves entraron en rango, un pulso electromagnético surcó el espacio, perturbando sus sensores. Antes de que pudieran reaccionar, la Retribution cobró vida. No abrió fuego a distancia como haría una presa cautelosa, sino que se lanzó contra ellos, con sus motores rugiendo, dispuesta a atravesar su formación. Los cañones escupían fuego. Una de las naves enemigas estalló de inmediato, despedazada por disparos de plasma precisos. Otra recibió un impacto directo en los propulsores y se salió de control. Omega 1 no se inmutó. Procesó la información y se adaptó. Su voz era gélida a través del comunicador. Lucha como una máquina predecible. Condúcete. Desplieguen minas. Las naves restantes cambiaron de formación y la empujaron hacia las coordenadas indicadas. Rachel lo vio y entendió su maniobra, pero no le importó. Avanzó directamente hacia ellos. Las minas detonaron en secuencia perfecta, llenando el espacio de fuego y metralla. Cualquier piloto menos hábil habría quedado incinerado. Rachel ya estaba realizando un giro, ajustando la posición de los propulsores para deslizarse entre la lluvia de escombros. Otra nave enemiga se acercó demasiado. Con una maniobra calculada, consiguió que la propia mina del adversario lo convirtiera en chatarra ardiente. Omega 1 volvió a ajustar su estrategia, su mente era un frío motor de cálculo. Si el ataque directo era un error, la solución era simple, obligarla a combatir en tierra. Su transmisión fue breve. Omega 3, inhabilita su nave. Un caza se lanzó a toda velocidad con las armas cargadas. Rachel adivinó lo que iba a ocurrir, una descarga EMP. Activó los escudos, desviando toda la energía disponible. El impacto fue instantáneo, el pulso sacudió su nave, sobrecalentó los sistemas secundarios y saturó los estabilizadores. Las estrellas giraron vertiginosamente y la Retribution aullaba con sus alarmas. Luchó por mantener el control.
Omega 1 no celebró desde la distancia, su presa seguía con vida. Dio la orden final. Preparen tropas en tierra. La cacería no había terminado, solo estaba cambiando de escenario. El aterrizaje fue brutal. El metal crujió al rasgar la superficie de un planeta desolado y azotado por el viento. Se elevó humo del casco. Rachel apretó los dientes mientras se desabrochaba, ignorando el dolor de las costillas. No había tiempo que perder. Cogió sus armas, pistola, cuchilla y rifle, y dejó que años de memoria muscular guiaran cada movimiento, sin vacilar, sin dudar. Empezó a moverse antes de que las botas enemigas tocaran el suelo. Omega 1 y su equipo superviviente se desplegaron con precisión mecánica. Avanzaron con cascos activos, rastreando firmas de calor y marcando cada paso. No sentían miedo, ya habían derribado imperios. Un humano no podría detenerlos. Rachel se agazapó tras los restos de su nave y los observó a través del visor. Se movían bien, estaban coordinados y eran eficientes, pero la eficiencia también implica previsibilidad. Había pasado años luchando contra hombres así, gente que pensaba en líneas rectas y patrones lógicos. Ella no combatía así. Esperó a que se dispersaran y se comprometieran. Entonces atacó. El primer asesinato fue silencioso, un corte limpio en la garganta, con la sangre humeante en el aire helado. El segundo cayó gritando, acribillado por disparos de plasma antes siquiera de darse la vuelta. Omega 1 registró las bajas sin emoción y ordenó formar una línea defensiva. Está usando tácticas de guerrilla. No hay que separarse. La hemos sacado de su escondite. Rachel ya iba un paso por delante. Había memorizado el campo de batalla, calculado ángulos y rutas de escape. Usaba el terreno como un arma, empujándolos a cometer errores. Un disparo de francotirador resonó a su lado, rozándola por 1 milímetro. Ella giró y devolvió el fuego antes de que el tirador pudiera volver a apuntar. El francotirador se desplomó con un agujero carbonizado en el visor. Omega 1 permaneció en calma. Omega 2, máxima supresión. El último cazador lanzó una carga explosiva que derrumbó parte de la roca frente a ella, cortándole el paso. Perfecto, pensaron. Creían que necesitaba una ruta de escape. Ella arremetió contra ellos. El Omega restante era rápido, pero ella más. Se agachó, aprovechó su propio peso y clavó el cuchillo entre las placas de la armadura. Él alcanzó a soltar un jadeo húmedo y sorprendido antes de que Rachel retorciera la hoja y lo dejara caer. Solo quedaba uno. Omega 1 no habló, solo la miró a través del visor y atacó. Se encontraron en un torbellino de movimientos, descargas de plasma que silbaban en el aire y aceros que chocaban bajo destellos cegadores. Él era más fuerte. Ella, más astuta. Él era implacable. Ella, imparable. Logró sujetarle el brazo y retorcerlo para inmovilizarla, pero ella se zafó, giró y hundió la rodilla en su costado. El impacto lo hizo tambalearse apenas un segundo, el tiempo suficiente para que su cuchillo encontrara la juntura entre el casco y la armadura. Lo clavó con fuerza. El cuerpo de Omega 1 se sacudió y quedó inerte. Rachel retrocedió, respirando con dificultad. Los cazadores Omega habían caído. Alzó la vista hacia el cielo, consciente de que desde ahí arriba el dominio lo estaba viendo todo, y sabían que ella no se detendría nunca. En el mundo natal del dominio, el supremo comandante Bor observó en silencio cómo se desvanecía la vida del último Omega del monitor. Sus oficiales permanecían rígidos, conteniendo la respiración. Uno carraspeó. «Señor, ¿debemos desplegar más fuerzas?» Bor se volvió con calma. «¿Más fuerzas?» El oficial dudó. Las mandíbulas de Bor se cerraron con un chasquido, y su voz temblaba por la rabia contenida. Acaba de destruir un equipo de élite que jamás había fallado. Ha arrasado un puesto avanzado entero y... solo hay una humana. Exhaló con fuerza y avanzó hasta la pantalla principal. En la pantalla se veía la última imagen de Rachel Rose tras su victoria más reciente. Ya no es solo un objetivo, dijo, volviéndose hacia su consejo de guerra con la voz retumbando como un presagio de muerte. Esto es una guerra. El dominio movilizó su respuesta en menos de una hora, todas las flotas disponibles, cada escuadrón de Enforcers y cada nave de guerra. Rachel había comenzado sola, pero ya no estaba sola. La galaxia observaba.
Habían visto al dominio sangrar y habían sido testigos de lo que una sola humana había logrado. Ahora otros se alzaban. Los canales clandestinos se inundaron de mensajes, viejos amigos, aliados del pasado y nombres olvidados. Algunos le debían favores, otros simplemente ansiaban ver arder el dominio. Células rebeldes resurgieron en docenas de sistemas. Los contrabandistas susurraban su nombre con admiración. Los cazarrecompensas debatían si eran lo bastante estúpidos como para buscar su cabeza. Ya no era solo una madre en busca de venganza, sino un símbolo. Y los símbolos son poderosos. En los recovecos oscuros de los mundos centrales del dominio, los rebeldes tomaron las armas. En puertos estelares lejanos, los piratas brindaban por su nombre. En las altas esferas, la élite LAN empezó a murmurar con recelo, sintiendo un miedo que no conocían desde hacía generaciones. Esta ya no era una simple cacería. Era la guerra. El dominio LAN jamás había sentido miedo de verdad. Había aplastado rebeliones, aniquilado especies completas y sometido las estrellas durante siglos. Pero ahora sus flotas ardían en el vacío, sus soldados susurraban con pavor y sus comandantes se quedaban paralizados ante pantallas titilantes, horrorizados al ver cómo una sola humana arrasaba sus filas con la fuerza de un cataclismo. Rachel Rose se había convertido en algo más que una mujer. Era una leyenda, un mito, un terror encarnado. Empezó buscando venganza, pero la magnitud de la rebelión que prendió fuego al dominio superaba todo afán personal. La galaxia fue testigo de su furia y decidió unirse a la rebelión. Los movimientos de resistencia estallaron en los mundos ocupados. Flotas piratas apuntaron sus cañones hacia naves de guerra LAN. Los mercenarios, que antes aceptaban créditos del dominio, ahora cobraban con sus cabezas. Y, en medio de todo, Rachel avanzaba con la mirada fija en la inmensa fortaleza que era la base de poder de Bor, Ciudadela Prime. Aquella fortaleza mundial era el último baluarte verdadero del poder del dominio. Una ciudad amurallada por defensas impenetrables, envuelta en escudos de plasma y baterías de artillería colosales. Un centenar de flotas había intentado romper sus muros y todas habían fracasado. Pero Rachel estaba decidida a entrar por la puerta principal. La flota de la Resistencia se reunió, una armada improvisada compuesta por naves de guerra recuperadas, cargueros iónicos y acorazados del dominio robados. Estaban en desventaja, tenían menos armamento, menos recursos y menos número, pero contaban con ella. Rachel abrió el canal general y habló con voz firme y clara. ¿Cortamos la cabeza de la serpiente o ardemos en el intento? La respuesta fue un rugido que resonó en las comunicaciones. Capitanes, pilotos y artilleros se prepararon para lo que estaba por venir. El primer disparo lo hizo el dominio, una lanza de plasma que abrazó el vacío y alcanzó a un crucero de la Resistencia, partiéndolo en dos. Rachel no se inmutó. Avanzó con la Retribution, esquivando el caos mientras la guerra estallaba a su alrededor. El cielo se llenó de fuego, choques de naves y torrentes de energía, mientras los escombros se mezclaban con los restos de los caídos. Los cazas de la Resistencia atravesaron las líneas del dominio con una ferocidad inesperada. Luchaban por algo que el enemigo nunca entendería, una causa. Rachel se abrió paso con precisión letal, zigzagueando entre disparos y misiles, esquivando la mira de los cazas enemigos. Sentía la inercia inevitable que la impulsaba hacia la superficie, hacia el corazón del poder del dominio, la Ciudadela Prime. Las defensas planetarias se activaron por completo, con cañones orbitales barriendo el cielo. Los cazas aullaban como enjambres de langostas. No bastó. Sus cañones principales abrieron paso entre el bloqueo enemigo. Las explosiones destellaban en el firmamento y metal, fuego y cuerpos flotaban en la nada helada. Atravesó el último perímetro de defensa y se zambulló en la atmósfera a toda velocidad. El casco se estremeció por el calor, las alarmas sonaron en rojo. Rachel lo ignoró. La ciudadela se erguía abajo, una fortaleza de metal negro y torres descomunales. El fuego antiaéreo dibujaba líneas de luz en el cielo tratando de alcanzarla. Ella siguió adelante, directa hacia la tormenta. La nave se sacudió con fuerza cuando varios impactos rozaron el fuselaje. Las alertas parpadeaban en la consola. Estaba cerca, muy cerca. Con un último impulso, forzó la nave hacia el objetivo y activó la secuencia de eyección. La Retribución continuó su trayectoria de embestida,
bloqueada en un rumbo suicida hacia el corazón de la ciudadela. Rachel salió despedida al aire, envuelta en viento y llamas que la rodeaban, retorciéndole el cuerpo mientras caía en libertad. La nave impactó en el complejo, la explosión cegó la vista, una columna de furia blanca que sacudió las estructuras cercanas. Edificios se vinieron abajo, puestos de artillería saltaron por los aires y soldados fueron arrastrados como trapos viejos. Rachel aterrizó entre los restos, sintiendo el crujir del acero bajo sus botas. Se incorporó y vio cómo las llamas se reflejaban en su armadura. Tenía las armas preparadas. La guardia de élite del dominio la esperaba. Cargaron contra ella, rifles en alto y voces roncas que proferían órdenes ininteligibles. Ella se movió antes de que pudieran disparar, un torbellino de muerte, su cuchilla abriendo la armadura del primero, su pistola disparando 2 veces para abatir a los siguientes. Un destello de plasma rozó su hombro y le quemó la piel, con un gruñido devolvió el fuego al visor del artillero. Cayó sin emitir un sonido. El resto vaciló. Ella sonrió. Corrieron. Avanzó por los pasillos de la ciudadela, sumida en luces rojas y estridentes sirenas. Las defensas automatizadas se activaron. No importaba. No dejó de moverse, su arma cantando muerte, su cuerpo danzando con violencia quirúrgica. A cada paso, el suelo se cubría de cadáveres. Hasta que por fin llegó a la sala del trono. Las puertas se abrieron con un gemido y se encontró ante el mismísimo Supremo Comandante Bor. El imponente ser se hallaba al fondo de la cámara, su armadura reflejando la tenue iluminación. Era más grande de lo que había esperado, un bruto con cicatrices surcando su coraza de quitinosa. Sus mandíbulas se movieron con algo parecido a una sonrisa irónica. Así que, dijo con voz grave. Esta es la gran Baba Yaga. Rachel avanzó con el arma aún humeante en la mano. Mataste a mis hijos. Bor inclinó la cabeza sin negar nada. Sí. Entonces se movió y él estaba listo. El primer golpe llegó rápido, un borrón de garras y metal reforzado. Ella lo esquivó por muy poco. El poder del impacto sacudió el suelo que había pisado un instante antes. Rachel contraatacó con un disparo a la cabeza, pero Bor lo desvió con una garra metálica. Chocaron una y otra vez, depredador contra depredador, él era más fuerte, pero ella más veloz. Él arremetió de nuevo, golpeándola en las costillas con una fuerza que le cortó la respiración y la lanzó rodando por el suelo. Tosió, mientras saboreaba la sangre en los labios. Bor se acercó, a pesar de la herida que le emanaba un fluido oscuro por el costado. ¿Crees que la venganza cambiará algo? Ella escupió sangre, y respondió, no. Metió la mano en su cinturón y sacó un detonador. Bor abrió los ojos sorprendido. Ella lo presionó. Las paredes temblaron al detonar los explosivos que había colocado al entrar. El trono se agrietó, el suelo crujió y toda la base se estremeció. Bor perdió el equilibrio y se giró para ver cómo las llamas consumían estructuras y pasillos. Rachel se irguió, controlando la respiración. Se acabó. Él se volvió y, por primera vez, ella vio algo en su mirada, miedo. Ella se impulsó, con la cuchilla clavada en su garganta. Bor jadeó, tosiendo y aferrándose a la herida. Se apartó y le apuntó a la cabeza con el último disparo. El supremo comandante del dominio cayó sin vida. La ciudadela se vino abajo, socavada por las explosiones y colapsando toda la estructura. Rachel cruzó los pasillos en llamas. Afuera, la flota de la resistencia aplastaba los últimos bastiones del dominio. Su líder había muerto. El imperio se desmoronaba. Al llegar al borde de una plataforma destrozada, el viento aulló a su alrededor. Levantó la vista hacia el cielo, consciente de que había vencido. Habían vengado a sus hijos. Dejó que el momento se asimilara. Luego, sin decir nada, se desvaneció entre el caos. La leyenda de Baba Yaga perduraría. Y la galaxia jamás la olvidaría. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.